Bueno, lo primero, ¿qué es la educación popular para vos? Bueno, digo lo que es para nuestro colectivo, el equipo de Educación Popular Parinas en Rebeldía, que entendemos a la educación popular como pedagogía de la resistencia, como una de las dimensiones pedagógicas de los procesos de lucha, de organización y de búsqueda de construcción de una praxis revolucionaria, transformadora de los movimientos populares. Digo sobre todo de nuestro continente porque es una experiencia nacida en América Latina y que creo que tiene su vitalidad en América Latina. Y también aclaro que esta es una mirada y que hay otras dentro de la educación popular, sobre todo en la última década que se masificó bastante las experiencias que en nombre de la educación popular, entiendo, han tratado de disociar lo que es el contenido de transformación, de lucha contra el sistema en una pedagogía de la asimilación en el sistema, incluso una pedagogía que tiende a tratar de cubrir los baches que el sistema va dejando a partir de la exclusión. O sea que esta mirada que expreso de la educación popular entiendo que hoy trata de confrontar no solo con una educación que reproduce la dominación desde el sistema, sino también con muchas miradas que cumplen con roles asistencialistas o con roles de alguna manera que contribuyen a estas prácticas de dominación, en el sentido de que buscan el disciplinamiento, que buscan los caminos para una integración subordinada en el sistema. Bien, ¿y cómo ha servido la educación popular para los procesos de lucha social? Bueno, yo creo que hay distintas experiencias y por eso ponía esta diversidad de miradas en principio. Pero desde su nacimiento lo que se buscó desde la experiencia de educación popular es acompañar estos procesos de resistencia y de organización. Y que la evaluación es algo que nos debemos colectivamente, porque podemos hacer, si pensamos en todo el continente, la educación popular ha tenido, por ejemplo, una fuerte presencia en Brasil, y ahí cualquiera de los movimientos sociales, desde el Movimiento Sin Tierra de Brasil hasta otras organizaciones de la vía campesina, han formado desde la educación popular, lo que después ellos han trabajado con pedagogía de la tierra, por ejemplo, y es parte de las luchas, yo no tengo duda, de la vía campesina en Brasil y en América Latina, pero también puedo pensar en los años 80, donde en pleno conflicto armado en los países de Centroamérica, la educación popular fue una de las dimensiones de construcción de los movimientos sociales e incluso de las organizaciones revolucionarias que estaban combatiendo en esa época. En nuestro país, en Argentina, creo que la educación popular ha sido asumida en principio por las organizaciones campesinas, por movimientos barriales, por movimientos sobre todo de trabajos en las villas, por ejemplo, y en una dimensión sobre todo ligada a la alfabetización y a la educación de adultos, y hoy se ha multiplicado, y creo que sería muy interesante, ya que está la pregunta, pensar un proceso de sistematización de esa evaluación. Bien, y para los procesos de formación al interior de los propios movimientos, ¿no? ¿Cómo ha servido la educación popular? Sí, ahí tenemos un debate también. Yo creo que en todos los temas ahora hay debates. En mi opinión, los movimientos que han logrado integrar la concepción de la educación popular como una propuesta de formación política tienen la ventaja, por decirlo así, o la posibilidad no solo de trabajar en una dimensión más amplia con su militancia de formación y de educación, sino para mí uno de los aspectos claves y que no siempre se considera tan centralmente la educación popular es su aspecto de creación colectiva de conocimientos. Es decir, yo principalmente veo la educación popular como una dimensión epistemológica, como una dimensión de creación de conocimientos y de relación teoría-práctica. Y que eso, incluso movimientos que han asumido o que asumen la educación popular para dimensiones como la de alfabetización o la de formación o los bachilleratos populares, por hablar en Argentina, no siempre integran esta dimensión, y creo que es una pena, porque la verdad que muchas veces se genera como una situación donde a la hora de discutir formación política se vuelve a recetas formales y de transmisión de conocimientos realizadas
de manera bancaria y se escinde eso de los procesos de creación colectiva donde realmente se funde la experiencia de lucha, la experiencia organizativa con la posibilidad de aprender de esas experiencias y de dialogar desde esas experiencias con la diversidad de miradas que hay en la educación y en los procesos incluso de investigación, ¿no? Y de teorización. Bien, y para la organización en sí, ¿no? ¿Cómo ha servido para organizarse? Bueno, en nuestro caso estamos hablando de un equipo de educación popular, así que en realidad no es una organización, sino que es un colectivo. Y sí lo que puedo decir que es un colectivo que creció haciendo educación popular. Es decir, que desde nuestro nacimiento hasta ahora, en estos años, sobre todo la forma de construcción de nuestro propio equipo ha sido el accionar en los procesos en relación con los movimientos populares y el diálogo con esa experiencia y su sistematización. Estamos trabajando en este momento en un proceso de sistematización de nuestra experiencia como colectivo, como Parinos en Rebeldía, pero aclaro, no es una organización, sino que está como equipo al servicio de interactuar con otros movimientos sociales. Y para las organizaciones en general, para la propia dinámica organizativa, la educación popular, ¿qué aporta? Bueno, un poco es lo que decía antes, yo creo que en los movimientos y organizaciones que han asumido este tema, y creo que son básicamente movimientos campesinos y una parte de los movimientos piqueteros o de los movimientos barriales culturales, sobre todo yo rescato el aporte en esas dos dimensiones que señalaba. Una, la posibilidad de trabajar la relación teoría-práctica de manera sistemática, es decir, que el momento de formación, primero que el momento de formación no es solo el taller, ¿no? Sino el momento pedagógico es el conjunto de la praxis, de la práctica transformadora de la organización. Pero el momento de teorización, que es el momento del taller, digamos, el momento específico de la formación, no se hace desde un lugar, digamos, solamente teórico o solamente predeterminado desde alguna posición ideológica, cualquiera que sea, sino desde esas posiciones en diálogo permanente con la experiencia que vienen haciendo las organizaciones. Y yo siento que ahí ha habido oportunidades entonces de cuestionar muchas lógicas dogmáticas o muchas posibilidades de miradas estereotipadas de la realidad, sin decir que eso sea una maravilla ni que esté acabado, pero por lo menos ha tenido más fluidez esa relación teoría-práctica que en algunas otras organizaciones donde vemos que la verticalidad en la forma de educación política, tal vez en nombre de una ortodoxia o en nombre de un apego a los principios ideológicos, pero que yo sinceramente, y para ser muy franca, si hablamos desde el marxismo, que es donde se producen estos debates, yo creo que al marxismo le hace muy bien esta confrontación permanente, y aparte que es parte de la esencia del marxismo, esa relación teoría-práctica. El otro aspecto es el tema de un manejo mayor de la dialéctica, ¿no? Es decir, muchas de esas miradas están estereotipadas en posiciones metafísicas y que hacen recortes de la realidad desde visiones estáticas, o en la lógica del acontecimiento, ¿no? Que también hacen recortes a veces arbitrarios de la realidad, que eligen el acontecimiento y después buscan la fundamentación de acuerdo a lo que se quiera justificar. Todo esto lo digo con respeto porque creo que son todas búsquedas que la necesidad de recuperar la creatividad y también valorizar lo que es la teoría, porque muchas veces desde la educación popular inclusive, o desde sectores de la educación popular, ha habido un vacío que llevó a una subestimación de la búsqueda teórica. Entonces muchas veces se combatió eso reafirmando una teoría, pero una teoría muy impregnada de esto, me parece, de un aspecto muy metafísico, de una concepción en ese sentido. Y por último, digo, el marxismo también necesita de estos procesos de creación teórica, si lo hablamos en términos gramscianos, de la creación del intelectual colectivo, y donde los intelectuales orgánicos puedan ser parte de ese intelectual colectivo y también reconozcan el aporte de otros intelectuales como son los que se van formando en las organizaciones y en los movimientos, que tienen realmente una riqueza por su práctica cotidiana, que no siempre se puede transformar en teoría porque no existen esos momentos dentro de las organizaciones de reflexión teórica, o existen insuficientemente. Y yo pienso que ahí es una dimensión también que aporta la educación popular, en la medida que se lleva desde esta perspectiva, que es, bueno, el momento de pensar la realidad colectivamente, interactuando, dialogando con las prácticas y con distintos aportes de la ciencia social.